Buenas tardes. En este video realizaremos una síntesis de los métodos de evaluación asociados a la formación por competencias que hemos tratado a lo largo de nuestro curso. El primer concepto sobre el cual hemos trabajado y hemos llegado a una opinión consensuada es qué significa evaluar. En ese sentido, hemos acordado de que evaluar significa recolectar una cantidad de datos sobre el aprendizaje del estudiante y sobre el proceso de enseñanza en sí mismo. En base a esos datos nos va a permitir tomar una serie de decisiones, ya sea en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en función a determinados criterios que hayamos adoptado y con la finalidad última de producir mejoras que beneficien a nuestros estudiantes. También hemos clarificado las diferencias entre calificación y evaluación, teniendo en cuenta que calificación básicamente es la asignación simbólica de una medida que puede ser numérica o no, y como evaluación se entiende al proceso de juzgar la información obtenida, por cuanto es cualitativa, pero asimismo puede ser cuantitativa en tanto y en cuanto se le asigne a la misma una determinada calificación. Sobre el concepto de evaluación en sí mismo, ha quedado claro que se trata de una estrategia de enseñanza. Como uno de los documentos más clarificadores está el propuesto por distintos colegas y por nuestra docente del Instituto Tecnológico de Monterrey sobre cuáles son los elementos que componen a una evaluación auténtica. Y a lo largo de nuestro trabajo hemos hablado de que evaluar nos permite ser enfocado de distintos puntos de vista. En primer lugar, sobre qué es lo que estamos evaluando, ya sea esto competencias, conocimientos, destrezas o actitudes, cuándo se realizará la evaluación, si será inicial, continuada o al final del proceso de aprendizaje, quién será el que evaluará, en ese caso encarando los procesos de heteroevaluación, coevaluación entre pares o autoevaluación, cómo será esta evaluación realizada a través de observación, de cuestionarios o de rúbricas y básicamente para qué vamos a evaluar, teniendo como objetivos mejorar, motivar, colaborar, planificar y dar visibilidad a los logros de nuestros estudiantes. Todos estos conceptos tienen una importante trascendencia y particularidades para nosotros porque estamos trabajando en el ámbito de la formación por competencias. Y este enfoque pedagógico nos hace o nos fuerza a que todos los conceptos vinculados a evaluación debamos entenderlos en este contexto en el cual tratamos sobre los saberes ser, saberes hacer y saber conocer, ¿sí?, propios de la formación por competencias, con lo cual nuestros métodos, ya sea de enseñanza como las estrategias de evaluación que decidamos, deberán ser coherentes con este tipo de visión pedagógica. En los aportes de los distintos autores con los que hemos trabajado, queda establecido que la evaluación en el ámbito de la formación por competencias se basa en 5 principios que establecen que la evaluación de competencias es un proceso metacognitivo que se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto que hemos definido, que busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo, que se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje, que es una retroalimentación que motiva al mejoramiento continuo y que es intersubjetiva, teniendo como objetivo el control de la calidad del proceso de enseñanza. En el contexto que hemos mencionado, queda claro que la estrategia didáctica que debamos utilizar tiene que ser compatible con la formación de competencias y en ese aspecto hemos analizado y estudiado el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el estudio o el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje con mapas conceptuales o utilizando tecnologías de información y comunicación. Cualquiera sea la estrategia didáctica que elijamos, los métodos de evaluación que posteriormente diseñemos tienen que ser consecuentes con estas estrategias. Entre las clasificaciones que hemos estudiado está la de evaluación sincrónica y asincrónica,
dependiendo de esto si coexisten en forma temporal docente y estudiante en el mismo momento. Asimismo, hemos tratado la autoevaluación, la coevaluación entre pares y la heteroevaluación de parte del docente hacia los estudiantes, como distintas posibilidades a aplicar en nuestras estrategias de enseñanza. Por encima de los métodos comentados, hablamos también de metaevaluación, una posibilidad que nos permiten las tecnologías TIC que hemos mencionado, en la cual, por tratarse de herramientas digitales, podemos obtener una serie de indicadores y de registros que nos darán valiosa información sobre el aporte y contribuciones de nuestros estudiantes, tanto en lo que hace a interacciones con el material, asistencia al aula virtual, acceso al material propuesto y a las actividades propuestas. Del mismo modo, nos permitirán evaluarnos como docentes también en nuestro desempeño e interacciones con el aula virtual, dando una visión mucho más global y general del proceso de evaluación y de enseñanza. Otra importante clasificación de lo que es la evaluación es tratar la misma como diagnóstica, como formativa o como sumativa. Diagnóstica entendiéndose como tal la que se realiza al principio de un proceso educativo con la intención de explorar los conocimientos previos que ya poseen nuestros alumnos. Luego las evaluaciones de tipo formativas y sumativas con sus pros y sus contras, teniendo en cuenta de que muchas veces la coexistencia de ambas le da un carácter global e integral al proceso de enseñanza. Coincidimos que la educación o la evaluación de tipo formativa tiene que ver más con el desarrollo de competencias, promueve la autorregulación y está centrada en los procesos, pero muchas veces la evaluación sumativa es necesaria para entregar las certezas necesarias al final de un proceso de que un alumno ha adquirido las competencias que estábamos intentando transmitir de nuestros resultados de aprendizaje seleccionados. Un importante método de evaluación sobre el cual hemos profundizado es sobre el uso de rúbricas, teniendo en cuenta que las rúbricas, para poder ser utilizadas y que el resultado sea coherente con lo que pretendemos evaluar, deben estar adecuadamente matizadas o medidas de acuerdo al nivel de dominio que se pretenden de nuestros estudiantes, sea este desde el nivel inicial hasta el nivel estratégico. Esto nos va a permitir regular adecuadamente los criterios a evaluar y las escalas que vamos a proponer de nuestras rúbricas. Las rúbricas estarán compuestas básicamente de criterios de evaluación que estableceremos en forma vertical y de una escala de calificación, la cual podrá ser numérica o no numérica en la escala horizontal. En cada una de las intersecciones en los campos correspondientes, el docente propondrá cuáles son los contenidos de máxima y de mínima para alcanzar cada una de esas calificaciones para cada uno de los criterios de evaluación. Es importante que la rúbrica sea debidamente informada y conocida por los estudiantes al inicio de una actividad o de un proceso de aprendizaje, de tal modo de tener la certeza de cómo será evaluado finalmente sobre los conocimientos adquiridos. Otras herramientas que también hemos tratado es el uso de matrices de tipo FODA o DAFO, en la cual se analizan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las presentaciones o de las producciones de cada uno de nuestros alumnos. O también el uso de un portafolio digital o un portfolio como herramienta también válida de evaluación. En el caso del portfolio, el desarrollo de esta herramienta requiere de cumplir una serie de fases o de metodología, en la cual se sistematizarán las evidencias de los trabajos presentados por nuestros alumnos, estas serán evaluadas y habrá nuevas evidencias, las cuales formarán un formato final de este portafolio digital, el cual obviamente puede ser digital o en formato de papel, pero constará de una presentación, un índice, estas evidencias y los informes de evaluación correspondientes. En base a toda esta presentación, el docente podrá realizar la evaluación correspondiente. En el contexto digital que estamos viviendo, donde la presencialidad
por el momento no está siendo posible, destacamos el uso de herramientas de tipo TIC, de información y de comunicación, entre las cuales observamos como más notable la plataforma Moodle, sobre la cual trabajamos y desarrollamos nuestra aula virtual. Otras herramientas también de evaluación electrónica pueden ser matrices, en las cuales en estas matrices se evalúe desde aspectos positivos hasta negativos en cuanto a las contribuciones de nuestros estudiantes. En cuanto a Moodle, se destacaron sus fortalezas como otras tantas plataformas, pero realmente Moodle demostró ser una plataforma sólida, consistente, con múltiples herramientas para permitir actividades de comunicación, actividades de evaluación y actividades de aprendizaje mediante los múltiples recursos que se disponen y la información que la herramienta a su vez entrega cuando se desea hacer a partir de ella meta evaluación. Una vez debidamente asimilados las distintas clasificaciones de lo que significa la evaluación, quedó perfectamente clarificado cómo es el procedimiento de evaluación. Este procedimiento tiene como punto de partida uno o varios resultados de aprendizaje, que obviamente cada uno de ellos tributa a una determinada competencia sobre la cual estamos trabajando. Basándonos en esos resultados de aprendizaje, ya sea que estemos calificando o evaluando mediante rúbricas o mediante cualquier otro sistema, debemos establecer un procedimiento de evaluación que nos obliga a definir un determinado criterio, elegir un medio de evaluación y una técnica de evaluación. Con todos estos instrumentos, ¿sí?, conformados de este modo, vamos a tener un sistema de calificación que nos permitirá medir, finalizado un determinado proceso, si los resultados de aprendizaje propuestos han sido alcanzados. No limitándonos únicamente a Moodle como herramienta principal, si bien sobre ella es en la que trabajamos en nuestra aula virtual, en el desarrollo del material trabajado se nos presentaron diversas alternativas de otras herramientas digitales con los links correspondientes para descargar y poder trabajarlas y utilizarlas como herramientas de evaluación para nuestros propios trabajos áulicos. Como resumen, a partir de los conocimientos impartidos, ha quedado perfectamente claro el concepto de evaluación y la definición de estrategias de aprendizaje y de enseñanza, las cuales tendrán que ser coherentes con las competencias y los resultados de aprendizaje que deberemos o que deseemos transmitir a nuestros alumnos. Muchas gracias.